esto. María Ibarzábal, ¿no? Que es una funcionaria muy importante que va a terminar definiendo el tema de la dolarización endógena. Ahora se sacaron una selfie. Pero el discurso de la libertad avanza, otra cosa que es clave, está muy bien, yo diría, detallado, y todos repiten lo mismo todo el tiempo. Y está pensado en función de octubre, Luis. Esto reconfiguró toda la discusión con el PRO, que además, la ironía de esto, recordemos, el que adelanta esta elección es Macri. Vamos a ponerlo así. Cuando el PRO decidió adelantar esta elección, dijo, no van a tener tiempo de reaccionar, es mejor separarla mucho de octubre, estamos en mayo, no van a tener tiempo a hacer una elección importante. Hicieron una elección en 20 días, en 15 días, en la última semana que terminó determinando la victoria de Manuel Adorni. En la última semana empezaron los tracks donde Adorni de a poquito iba superando, bueno, por mucho a Silvia López Nattora, se sabe, y por apenas 3 puntos, 2,5 puntos a Santoro, sí. Mariel Fornón. Decime, perdón. No, simplemente que le ha resultado exitoso este tipo de planteamiento de que somos el instrumento para castigar al kirchnerismo, primero de los datos, el tema del voto útil, que ha quedado muy claro. Me llamó la atención que haya cedido protagonismo Javier Milei. Yo estaba esperando que cerrara el acto. Lo presentó. Y, bueno, magnanimidad en la victoria sería acá, ¿no? Hay una explicación, sabían que cuando le pedían a Manuel Adorni que fuera candidato a legislador, le estaban pidiendo un sacrificio, porque Manuel Adorni está muy cómodo. Muy cómodo en un lugar, claro. Y también se lo están pidiendo a Karina Milei. De alguna manera le tenían que devolver eso. El gesto de Milei, de acuerdo a su comportamiento general, ¿no?, de no ir a la entronización del Papa y quedarse para acompañar a Manuel Adorni, es un gesto de apoyo político y personal muy importante. Sí. Ahora, convertido en un dato menor ahora, pero es un dato. La vicepresidenta de la Nación absolutamente ajena a todo lo que está pasando. La ruptura es definitiva, el divorcio es definitivo. Victoria Villarroel parece que es de otro gobierno directamente. 30,13, 27,34, 15,93, 8,8. Horacio Rodríguez Larreta, e insisto, considerado, entre otros, uno de los principales responsables por el PRO de la derrota del PRO, Mariel Fornoni. Sí, eso es lo que plantean en el PRO. El tema es que Juntos por el Cambio también dejó ir a los radicales, a la coalición cívica, a parte del socialismo. Es decir, no es solo Larreta. Patricia Bullrich, que también tenía legisladores que terminaron en La Libertad Avanza. Entonces, me parece que requiere una autocrítica del PRO de también... Claro que sí. A veces la sinergia, ¿viste? La suma de las individualidades da mucho más, ¿no? Ya voy con vos, Nico. Aguantame eso. un segundo. Perdón, Mariel. Santoro saca 5 puntos menos que la elección de él mismo en el 2023. Claro. Santoro, bueno, espera. Pero la elección de 2023 es una elección distrital, pero al mismo tiempo se jugaba la presidencial, ¿o no? Está bien, pero quiero decir que el histórico del peronismo es más alto que ese. ¿Me dejás un segundito? Claro. Nico, Edwin, estás afuera en la calle, ¿no? Contanos, dale. Bueno, ahora mejoramos la técnica, ya llega Cristina Pérez para incorporarse con nosotros al análisis. Decime, Débora. Sí, yo miraba este número, ¿no? El 30 de Adorni en detrimento de los 27 del peronismo de Santoro. Está bien, la ciudad de Buenos Aires tiene sus particularidades, pero quizá la Libertad Avanza no está mirando octubre, sino septiembre, que es la elección que importa, la próxima en el turno más relevante, la provincia de Buenos Aires. Si el instrumento para ganar el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires alcanza con el color violeta sin la necesidad del PRO. Bueno, hay que decir esto, Débora. Cristian Ritondo, Santilli, Montenegro y muchos otros dirigentes del PRO que no se han pronunciado todavía, se van a sentar con Mauricio Macri y le van a decir, mirá, tenemos que encontrar una salida para sumarnos a una victoria y no seguir reduciéndonos cada vez más. ¿Cuál es esa salida? Mauricio Macri no la encontró. Eran la entraña y la milanesa, y algunos desde el punto de vista político dicen, sí, con la entraña y con la milanesa te durmió
hasta que llegaste acá. No, incluso Jorge Macri va a necesitar una táctica para gobernar la ciudad y están discutiendo en el PRO si no hay que abrirse tanto, como vos decís, Luis, incluso incorporar gente de la Libertad Avanza al gobierno. Ya hubo reuniones ahora. Claro, claro, me Ahora. están diciendo, ojo con que no abra el gabinete Jorge Macri para ir facilitando un acercamiento con la Libertad Avanza, si no le va a costar mucho gobernar la ciudad. Cristina Pérez, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Primer análisis de estas elecciones de la ciudad que se han convertido en nacionales con un impacto fortísimo, altísimo. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches a todo el equipo. Gran cobertura de La Nación Más, es lo primero que tengo para decir. La gente eligió un rumbo, Luis. No sé si todos coinciden. Las elecciones son un gran ordenador. Por supuesto que hay mucho para decir de la magra asistencia en la ciudad, pero la gente de la ciudad, la que fue a votar y marcó el eje de esta elección, eligió un rumbo. Creo que la definición más clara fue la del vocero Manuel Adorni, el gran ganador de esta noche, junto, y hay que decirlo, con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, porque la estrategia fue muy jugada. Creo que fue tan jugada que le había dado una chance como nunca la tuvo el peronismo. Y fíjate, si desaprovecharon esta, muchachos, olvídense, porque realmente Santoro tuvo una chance, pero la jugada, el juego de Santoro fue muy mezquino, porque claro, tenía que esconder al tren fantasma, ¿no? No, y además, entonces perdón, no tenía Cristina, mucho y después que el ofrecer. discurso, Santoro diciendo, tuvimos que enfrentar a dos fuerzas y fuimos solitos, dale, se dividieron las dos fuerzas y por eso quedaste en segundo lugar. O sea, no le mientan a la gente, ¿no? Y cuando planteaba que la gente que decidió poner su voto, porque hay un gran número de votantes de la ciudad que no asistieron a las urnas, eso es otro análisis que vendrá para el futuro, porque también no votando se vota, entiendo yo. La gente que marcó el interés en esta elección eligió un rumbo y ese rumbo hoy se lo puede dar el gobierno. Claro, o sea, sí. Eligió al vector político, recién la escuchaba a Débora marcar, eligió el instrumento político que le puede dar un futuro. Vos fíjate que cuando pensás en Cristina Kirchner o en Mauricio Macri, hoy no lograron proyectar en nombres de sucesión, de futuro, lo que en determinado punto resume a la política, Claro que es darte un proyecto hacia adelante, ¿no? Entiendo. Creo Ahora, que eso se jugó también mucho en esta elección. Claro que sí, ahora volvemos, Cristina. Última mirada, Mariel Fornoni, agradeciéndote. Última mirada sobre esta elección, dale. Bueno, asumiendo un poco lo que dice Cristina, hay que recordar el libro de Saramago Ensayo sobre la lucidez, ¿no? ¿Qué significa cuando un pueblo no va a votar? Me parece que en esto hay lecturas contradictorias y me parece que hay que reflexionarlo. Y después, por otro lado, la provincia. Todos decíamos, esta es una elección donde se están contando las costillas para negociar en la elección de septiembre. Cuando vos mirás por marca en la provincia de Buenos Aires, hoy la Libertad Avanza mide 2 puntos más de lo que mide el peronismo. Y el PRO está entre los 6 y 7 puntos mirando candidatos alternativos, ¿no? Porque la verdad que nadie sabe quiénes van a ser los candidatos. Entonces, ese es un dato, después de esto, para negociar. Gracias. Muchísimas gracias. Está hablando el jefe de gabinete, Guillermo Francos, ahora, dale. No, yo creo que muy bien haber obtenido esta victoria en la ciudad de Buenos Aires, que habitualmente fue un espacio donde el PRO habitualmente ganaba la elección, demuestra que el espacio de la Libertad Avanza hoy ocupa una posición política creciente y cada vez más importante. Confiamos mucho en el futuro. No sé, con el PRO, como acaba de decir recién nuestro candidato que triunfó en la elección, tabula rasa implica que estamos abiertos a participar. ¿Tiene que llamar al presidente Javier Milei? Tabula rasa a todos los partidos que crean en la ciudad de la libertad. ¿Tiene que llamarlo al presidente Javier Milei? No, porque yo no creo. Para el gobierno, ¿es un punto de inflexión para la segunda etapa del gobierno? No, es un punto importante. No es inflexión, es un punto importante, es una victoria que consolida una posición del gobierno. Yo creo que vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar con muchos dirigentes en hacer más grande el espacio. ¿En la provincia cómo sigue mañana? Hasta allí la palabra del jefe de gabinete Guillermo Francos sobre primeras precisiones de esta victoria en la ciudad de Buenos Aires. Cristina, Luis. Muy bien. Querido Luis Gasulla, última mirada sobre esta elección
incluidos tus datos numéricos y de barrios que tenía, que estaban buenísimos. Mirá, termina ganando 9 comunas a esta hora, ya estamos en el 99,50%, amplia victoria. Los ganadores ya se saben, ya los hemos repetido. Otros perdedores que no mencionamos mucho, el armado del radicalismo de Martín Lustó no consiguió una banca. El armado de Lilita Carrió también. Paulo Oliveto no consiguió. Paulo Oliveto por ahora claro. no es legisladora. ¿Quién entra? La izquierda entró, ¿no? Desde la izquierda para arriba. Para abajo nadie alcanzó los 3 puntos y por lo tanto no van a ser legisladores. Se reparten las bancas entre La Libertad Avanza, más bancas de lo que esperaba cualquier encuestador. El peronismo, que más o menos se mantiene, a lo sumo ganará 1 o 2 bancas. El PRO, gran perdedor de la jornada. Horacio Rodríguez Larreta, que tendrá 3 legisladores. Y después Vanina Biasi, que será legisladora. Querido Luis, nos vemos mañana en la radio tempranito, ¿sí? Mañana nos vemos bien temprano. Pero tempranito, Luis, por favor. Cristina, ¿va a tener un problema para... va a tener que agudizar la inteligencia estratégica y política para gobernar Jorge Macri la ciudad, ¿no? Mirá, estoy recordando datos que me dio con mucha confianza un dirigente del PRO que intenta cinturear en lo que se viene, que es una negociación que va a ser, como hemos visto, el gobierno está poniendo la mejor voluntad para abrir sus brazos después de haber triunfado en la ciudad, pero ha dejado en una situación muy compleja al PRO para lo que se viene. De todas maneras, tienen un buen número de intendentes, de concejales, de consejeros en la provincia de Buenos Aires. Ahora, los errores de Jorge Macri fueron todos. Primero, desdoblar la elección. Una decisión pésima. Segundo, fíjate, no darle espacio en las listas a la coalición cívica, a la Unión Cívica Radical. Claro, lo que antes fue Juntos por el Cambio, ¿no? Y no tratar de, por lo menos, reconstruir puentes con Larreta, que no era fácil. Entiendo. Pero fíjate que... Tabula rasa fue lo que le permitió al presidente Milei su acercamiento con Patricia Bullrich. Y ese acercamiento con Patricia Bullrich es el que le permitió llegar a la presidencia. El tabula rasa que hoy, después de la elección de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno lleva al discurso público, es lo que probablemente le permita como instrumento llegar a la elección en la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza cree que puede replicar lo que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires, que es ganarle al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, un desafío enorme, sí, aún sin el PRO. Y después están los datos de la economía, ¿no, Pancho? Que esos son, y Alfredo también, ¿no? Determinantes. Esos son determinantes. De nuevo, Cristina Pérez, mucho de nosotros, pero Cristina Pérez, ficha limpia, abanderada de ficha limpia. Ahora, desde el punto de vista de la opción, la economía mata ficha limpia, ¿no? Desde el punto de vista, si yo tengo que optar como instrumento... Igual no hay que verlo en un plano de competencia, porque cuando hablas de las cuestiones institucionales, Luis, tienen que ver con una jugada más a largo plazo. Esto no significa que de golpe nosotros no lo vemos como un plano de sirve. competencia, Cristina, ¿eh? Pero yo creo que la gente cuando tiene que optar finalmente dice, para mí el instrumento para ganar el kirchnerismo... Claro, pero ficha limpia no era un tema electoral. Cayó en el calendario electoral, pero no era un tema electoral, es un tema que se viene peleando hace 7 años. Institucional, de acuerdo. O sea, cayó porque la campaña quedó enredada con el momento en que se trataba la ley. Por eso quedó, y porque una de las candidatas había sido una de las autoras de la ley. Pero el tema en sí no tiene que ver con lo electoral, sino con lo judicial, con el prontuario de los candidatos. Para mí sigue siendo importante. ¿Para vos no es importante? Sí, muy importante. Obviamente iba a seguir siendo importante. Que haya un corrupto sentado en una banca, eso obviamente es indiscutible. Que sí. Obviamente. Alfredo, ¿qué hizo bien la Libertad Avanza? La Libertad Avanza, en principio, lo que acaba de decir Débora y Manuel Adorni y Guillermo Franco de tabula rasa, me parece que es un signo de pragmatismo político que hasta ahora no había demostrado con tanta contundencia. Creo que el éxito ha sido encontrar el eje para convertirse en el instrumento para castigar al kirchnerismo. Creo que es muy clave lo que pasa a partir de ahora. Ha sido casi un cheque en blanco para la Libertad Avanza. ¿Cheque en blanco, sí? Estas medidas que van a anunciar en los próximos días le da ímpetu, lo empodera más todavía el gobierno para avanzar con todas sus reformas. Perdón, es un dato cultural, político y cultural, decir, qué sé yo. A ver, el Ministerio de Justicia acaba de cerrar
programas vinculados con las políticas de género, etcétera, etcétera. ¿Eso también lo expresa este voto, te parece, Alfredo? Sí, no tengo duda que todo lo que ha tenido que ver con las burocracias, las mafias, todo lo que tiene que ver con la falsa política que instaló el kirchnerismo, que vayan de frente, que quiebren con ese tipo de corrupciones ideológicas también, me parece que es bienvenido por la gente. Y además, decir con una sola palabra lo que ha pasado con el PRO y con el kirchnerismo en la ciudad. Fracaso absoluto. Ha sido una muy mala elección, indudablemente, de ambos espacios, lo que reconfigura absolutamente el rompecabezas electoral, no solo de la ciudad, sino de la Argentina. Lo sumamos a José del Río, a nuestro querido compañero José del Río, con una primera mirada. José, buenas noches, dale. Muy buenas noches, Luis, a vos y a todo el equipo. Hacía unas cuentas, Luis, recién. Si tomás todo el electorado, el voto que tiene que ver con la centroderecha, como planteó sobre todo el candidato de La Libertad Avanza, suma el 61,44%. Si sumás voto de los Penato, de Larreta, de Marra, de Oliveto, mismo de Lula Levy, que jugaba dentro de Juntos por el Cambio, más Adorni... Perdón, José, te tengo que interrumpir. ¿Está hablando el ministro Caputo? El cambio correcto. Bueno, gracias. Sí, bueno, Luis, ahí lo van a poder, reproducir. Dijo que la gente eligió el color correcto y que está muy contento por el resultado de la votación. Así que recién la salida del ministro de Economía, lo vimos a Pablo Quirno también en imagen, secretario de Finanzas, y también a José Luis Esper, recién salir aquí del Hotel Libertador. Gracias, Nico, lo metimos juntos, la ventaja de interrumpir. Querido José del Río. Dale, continúa. Televisión, Luis. 61% te da, 61,44% te da a los que votan a lo que otrora era Juntos por el Cambio, más La Libertad Avanza. Si vas a la historia, Luis, también a esos votos, la elección de Santoro fue peor que las que tenía históricamente, la escuchaba recién hace un ratito a Débora, y está en línea con eso. Y si vas a elecciones históricas amarillas, como fue la elección de 2017, cuidado con las frases. En esa elección en la que había ganado Mauricio Macri, ¿te acordás? Por mucho, y había ganado por más del 54% en la ciudad de Buenos Aires, se había hablado de se terminó con el kirchnerismo para siempre. Se terminó con el kirchnerismo y dijo en su momento Macri que era el momento para enterrar al kirchnerismo, no lo había dicho en esas palabras. Entiendo. Hoy vemos una historia similar. Hay que ver si se aprende de ese contexto en el cual después se dividieron todos de un espacio político y se unieron todos los que se daban por muertos. Ahora, fíjense qué interesante esto, porque la economía me parece que termina siendo el gran vector a futuro. Entonces, esa lectura, fíjense, son 2 puntos y pico la diferencia entre Adorni y Santoro, pero lo que hubiera sido una posición diferente entre ellos era una catástrofe, porque el mundo iba a leer que en la capital federal, el distrito central, donde se asientan los 3 poderes de Argentina, la primera elección después de la presidencial, donde vence Milei, iba a tener de vencedor al peronismo. Iba a ser una situación complicada. ¿Y vos cómo lo lees? Como recién, con la suma que recién plantea José y que hicimos acá anteriormente, la centro-derecha, la centro-derecha, con casi el 60% de los votos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es trascendente, pero sobre todo porque el triunfo también le da a La Libertad Avanza una primacía en la ciudad. Un segundo lugar no era lo mismo que el primero, aunque hubieran dicho lo contrario. Sí, yo quiero agregar a esto que dice Cristina, coincido 100%, respecto de los números que también daba José del Río recién, que la diferencia con el PRO respecto del instrumento que es La Libertad Avanza, por eso vos marcabas que incluso a Santoro le fue peor que su antecedente histórico, es que Milei, los libertarios, el color violeta, penetra en sectores que históricamente votaban el peronismo. Pasó en la provincia de Buenos Aires y pasa en comunas de la ciudad de Buenos Aires. Ahora te doy, Pancho, un segundo. José Luis Esper está con Pablo Corso. Pablo Corso, adelante, por favor. Ese equipo con el diputado José Luis Esper, quien salió uno de los primeros en salir del búnker de La Libertad Avanza. Bueno, con una sonrisa, ¿no? Satisfechos por el resultado. ¿Esperaban esta victoria en la ciudad de Buenos Aires? Estábamos convencidos que íbamos a ganar la ciudad. La duda que teníamos era la diferencia respecto del segundo. Estamos muy contentos que el modelo de la libertad, que Javier Milei haya también triunfado en las elecciones de hoy. Muy feliz por Manuel Adorni. Agradecemos a los porteños que nos dieron su voto y me hago eco de las palabras del ganador de esta noche, Manuel Adorni,
de convocar a todos los espacios que quieren un país diferente, en general no solo una ciudad diferente, para trabajar contra el kirchnerismo, que es el verdadero enemigo de la sociedad. El enemigo de la sociedad argentina es el kirchnerismo, porque el negocio del kirchnerismo es la miseria del pueblo argentino. Y el modelo de la libertad que encabeza el presidente Milei y Manuel Adorno en la ciudad es el modelo de una Argentina próspera, rica, desarrollada y con gente que no viva naturalmente en la miseria como ha naturalizado el maldito kirchnerismo hasta ahora en la Argentina. José Luis, buenas noches. No sé si nos estás escuchando, pero entiendo que sí. Pero esto es una señal fuerte para... Sí, esto es una señal fuerte para un acuerdo, algún tipo de acuerdo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? De PRO y la Libertad Avanza, o los dirigentes de PRO y los dirigentes de la Libertad Avanza. Hola, buenas noches, Luis. Mira, lo que te digo a vos, a la mesa, y lo que le digo a todos los que nos están escuchando, es que nosotros tenemos muy claro que en la provincia de Buenos Aires tenemos que sacar al kirchnerismo de a poco, y la primera elección para empezar a sacarlos es el año 2025. Y definitivamente en el 2027, porque el kirchnerismo es la miseria de los bonaerenses. Es con los bonaerenses de bien viviendo muertos de miedo atrás de sus casas, con rejas para cuidarse de los delincuentes que gobiernan la provincia de Buenos Aires. Porque Kicillof le entregó la provincia de Buenos Aires a los delincuentes. Y para los delincuentes, en la Libertad Avanza creemos que es cárcel o bala, no la puerta giratoria como hoy. Todos aquellos espacios que no tengan duda que con el delincuente es cárcel o bala, que hay que salir a bancar a la policía cuando usa su arma reglamentaria contra un delincuente, que hay que terminar con los Baradel de la vida que están rompiendo la educación en la provincia de Buenos Aires, que IOMA no puede seguir como está, que las rutas en las provincias están completamente destruidas y que los bonaerenses somos verdaderos esclavos impositivos y que hay que meterle hachazo y motosierra al Estado bonaerense para bajar impuestos. Todos los que estén de acuerdo con este ideario, bienvenidos. Ya estás empezando la campaña, José Luis. ¿Vas a ser el primero en la lista? Veremos, veremos. Yo soy el candidato del presidente Javier Milei para la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando con el presidente y con todo su gabinete de ministros en reformas en cada una de las áreas, en seguridad, en desregulación, en justicia, en materia laboral. Y seguimos trabajando y así será durante toda la campaña hasta llegar al triunfo nuestro el 26 de octubre. ¿Cómo imaginas la negociación con el PRO, José Luis? Porque me imagino que ahora se van a tener que sentar por lo menos a delinear lo que se viene. Son 2 elecciones bonaerenses. ¿Cómo se curan las heridas? Mira, en la provincia estamos trabajando muy bien con la dirigencia del PRO, con Cristian Ritondo, que es el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, con Diego Santilli, que es un colega extraordinario en la Cámara. Así yo te diría, veo las mejores posibilidades para un gran acuerdo en la provincia de Buenos Aires para sacar al kirchnerismo de la provincia que, insisto, lo ha transformado en una cloaca y eso no podemos naturalizar a los argentinos. No puede ser que los bonaerenses llueve y nos inundemos, andás con el auto, lo rompés porque las rutas están rotas, hace calor, se corta la luz, hace frío, se corta el gas. No puede ser la miseria a la cual nos han condenado. Y estoy convencido que el PRO en la provincia de Buenos Aires y muchos otros partidos quieren otra cosa para los bonaerenses. Débora, por favor. Sí, le quería preguntar recién, Adorni en su discurso y el ministro Francos hablaron de tabula rasa. ¿A quién abarca esa tabula rasa? Usted recién no lo nombró Mauricio Macri, nombró a Santilli, a Ritondo. ¿Cree que el tabula rasa es también para Mauricio Macri? Bueno, lo nombré. Ah, ok. ¿Usted cree que le abarca entonces? Claro, para todo, le diría. Yo nombré solamente la provincia... yo hablé de la provincia de Buenos Aires porque es el lugar donde estoy trabajando, donde voy a ser candidato en las próximas elecciones, pero si ustedes quieren ir más allá de la provincia, sin duda que tabula rasa, siguiendo las palabras del gran ganador de esta noche, Manuel Adorni, es tabula rasa para todos, sin duda. José Luis Esper, muy agradecidos por esto. Gracias, Pablo Corso, muy agradecido por esto también. Un placer, un placer. Muy bien, acaba de llegar Laura Di Marco, le incorporamos. Un saludo a Pablo, que me encanta la corbata que tiene. Gran saludo a Laura y a los televidentes. Bueno, chao. A todos nosotros. A ver la corbata. Ah, mirá, alta corbata. Se ríe Pablo Corso. Se puso colorado, Pablo. La corbata y la dentadura. Gracias, Pablo Corso, te mando un abrazo grande. Quedó rojo, Pablo. Sí. Se puso rojo y la dentadura se le... Mirá, Primera lectura, Laura Di Marco, buenas noches. Hola, Luis, ¿cómo